por el del sabotaje, como el caso de Ludwig, eventualmente por algunas formas primitivas de huelga, más o menos organizadas. Esas eran las formas en las que los trabajadores reivindicaban sus derechos. A partir del cartismo, por primera vez, y a partir de la Carta del Pueblo, ese derecho pasa a una reivindicación de orden político, es decir, se plantan frente a las autoridades con un conjunto de exigencias que superaban la lucha economicista o material, digamos. Ya estaban hablando de otros, de la intervención directa de los trabajadores, por ejemplo, en el Parlamento, o de derechos universales como el sufragio, que planteaba la Carta de los Pueblos, insisto, el sufragio masculino. Por entonces era impensable. Lo más avanzado de la época simplemente planteaba el sufragio masculino. Estamos hablando del comienzo del siglo XIX en Europa. En América eso es bastante más avanzado. Ya en Haití, unos años más tarde, en 1804, lo vimos antes, la participación de la mujer, etc. Pero eso pasaba en lo que la historia oficial nos cuenta que era la cuna de la sabiduría del mundo, que era la Inglaterra. Y el cartismo es, efectivamente, la pieza que da origen, digamos, a la organización de los trabajadores en lo que hoy conocemos como sindicatos, asociaciones obreras, etc. Porque efectivamente, a diferencia del ludismo, que actuaba por la propia dimensión de sus acciones, casi clandestino, o tenía que operar y retirarse, replegarse, ¿no? Porque iban a destruir las máquinas o la trilladora o el telar. El cartismo, al revés, necesitaba conquistar legalidad, precisaba de interlocutores para que la Carta de los Pueblos circulara, para que hubiera peso en eso. Entonces el cartismo se convierte efectivamente en una organización asociativa de trabajadores más o menos extendida en Inglaterra, con algunas repercusiones en otros lugares. Estamos entonces en 1838. Bueno, por entonces ya existen círculos clandestinos de debate del socialismo. Lo vamos a ver después cuando abordemos particularmente las ideologías de la época, pero el socialismo utópico, es decir, los que aspiraban al socialismo a partir simplemente de un conjunto de razones organizadas o de microexperiencias que fueran capaces de contagiar a los burgueses y demostrarles que era mejor vivir de otra cosa que no el trabajo ajeno. Existían círculos de resistencia a nivel campesino y naturalmente urbano. La burguesía enfrentaba nuevos problemas, preparaba el camino para la revolución de 1848, la revolución revolucionaria en Francia, en Suiza, en Alemania, sobre todo en Francia tiene, ¿no? Donde una parte de la clase trabajadora aliada a pequeños sectores de la burguesía le exigían a la burguesía, a la gran burguesía aliada a la monarquía, que cumpliera con los postulados de la primera revolución francesa, de la igualdad, la fraternidad, la verdad y la libertad. En ese proceso empiezan también los debates en el centro del movimiento obrero en torno a la construcción de una sociedad diferente. ¿Cómo? A la construcción de una sociedad diferente. Entonces, decíamos, el socialismo utópico, sobre todo el conde Saint-Simon, Owen y Fourier, lo vamos a ver en detalle más adelante, pero comienzan con una serie de iniciativas vinculadas a algunos algunos planteaban cooperativas, otros vinculados a microexperiencias o a ideas que podían convertir, digamos, mejorar la sociedad desde el punto de vista de terminar con el yugo de la explotación capitalista, sin comprender aún que eso no era posible, sino a partir de la destrucción de las causas y razones que generaban esa explotación. Ahí llegamos de alguna manera, grosso modo, al año 1848, que es un año clave, no solo por el proceso de revoluciones en el mundo, sino porque es el año del manifiesto del Partido Comunista, que tiene lugar a partir de un pequeño congreso de trabajadores que era la Liga de los Comunistas, que fue la sucesión de otra organización que era clandestina, se llamaba la Liga de los Justos. Y luego viene la Liga de los Comunistas, la Liga de los Justos termina su primer congreso con una expresión que todavía resumía la idea del socialismo utópico. Decía, todos los hombres son hermanos. Esa era la inspiración que se planteaba por entonces. Verán ustedes después que el manifiesto termina diciendo además, proletarios del mundo unidos. Ya hace una distinción de quién son los que tienen que unirse. Y ya cambia aquello de que todos somos hermanos por aquello de proletarios del mundo unido, ¿no? Hay una diferencia de fondo que también luego vamos a ver. Pero 1848 entonces, Liga de los Comunistas, congreso en donde por razones diferentes Marx y Engels llegan
como delegados a ese congreso. Uno, sí. El manifiesto del 43. 1848. Ah, yo tengo la versión del 44. El manifiesto Voy a ver, pasó. 1848. Entonces, llegan por razones distintas, uno delegado por Bruselas, otro por Alemania. Engels es secretario de actas de ese congreso, y al término del congreso le encomiendan la redacción de un manifiesto que sintetice el congreso. Eso fue a finales del 47, y en febrero a mitad del 47, en septiembre del 47, en febrero del 48, sale de una tipografía inglesa la primera edición de 3.000 ejemplares del manifiesto. Hoy se deben contar por cientos de miles de millones la edición en todos los idiomas del manifiesto comunista en el mundo. No hay idioma en la faz de esta tierra que no haya reeditado el manifiesto comunista. Y curiosamente, además en estos tiempos, es bestseller en feria del libro en el mundo. Pero 3.000 ejemplares de aquel librito, después vamos a leer algunas historias de eso. Les había costado mucho escribirlo. El comité de la liga, como se demoraban en escribirlo, imagínense ustedes, no había internet, no había... Vamos más, alguien que escribía a 4 manos, la correspondencia. Los intima, diciendo, intimamos al camarada Marx a cumplir con el compromiso que asumió, y si no le vamos a retirar, vamos a leer el texto, le vamos a retirar los materiales que le entregamos. Bueno, ¿En qué idioma lo escribió? Ellos escribían en su lengua materna, en alemán. La primera edición, esa es en alemán, y después enseguida en inglés, y bueno, pues empieza a fundir como heredero del pueblo. Pero Marx nunca escribió en inglés, excepto una carta. Él quería ir a trabajar al ferrocarril a Nueva York, y perdió porque no tenía la velocidad suficiente para la máquina. No era la máquina de escribir, sino el telégrafo. Siempre se le interesó mucho el telégrafo. Y bueno, pero ahí tuvo que escribir en inglés una carta a la compañía para solicitar que hiciera la prueba. Pero en alemán. No sé si inmediatamente se fue traducido o no. Sé que escribían en alemán, que siempre escribió en alemán. Entonces, ese texto fundante del movimiento obrero, coloca por primera vez, en nuestra opinión, dos cosas que son fundamentales para comprender lo que viene después. Por primera vez el proletariado, la clase obrera, aparece como sujeto histórico social propio, es decir, como sujeto portador de un proyecto histórico social propio. ¿Qué queremos decir con esto? Si no es claro. Que hasta entonces los trabajadores eran los trabajadores. A partir del manifiesto, los trabajadores son aquellos capaces de poner fin a la explotación capitalista y de construir una sociedad diferente. Es decir, son sujetos de acción, de intervención en la realidad y de transformación. Se le asigna un rol social determinado, en cierta manera exclusivo, por menos regla de género. O sea, nadie más que la clase obrera podía cumplir ese papel, entre otras cosas, porque también lo dice el manifiesto, no tenía nada para perder, excepto las cadenas. Lo de dejar de ser clase en sí para convertirse en clase para sí, ¿no? Pero hasta entonces era una clase en sí. El problema era, yo considero que le permitía convertirse en clase para sí, como ya no eran los burgueses, eran clase para sí, ¿verdad? Y cuando en ese proceso de 1848, por ejemplo, en Francia, como era Luis Felipe, el Felipe decía el rey de los burgueses, era el rey burgués, ¿no? Era que sostenía la burguesía. Cae Luis Felipe, viene primer Napoleón, y duró 2 o 3 meses como presidente electo, y luego dio un golpe de Estado, y bueno, vino el tercer Napoleón. Pero bueno, estábamos con el manifiesto, ¿verdad? Entonces el manifiesto aparece como eso, un texto fundante de la ideología del proletariado, coloca al proletariado en acción, lo pone como portador, y es sobre todo un texto programático, un texto de combate en donde se establecen los lineamientos centrales de un programa para la época. Un texto de 50 páginas de exposición, que sería exactamente un manifiesto salido de aquel congreso, de autoría colectiva, ciertamente, porque si bien le correspondió a Marx y a Engels la redacción, casi todo el mundo, luego, siguiendo los textos de Marx, coincide en que la pluma central del manifiesto es de Marx, hasta por el estilo de redacción. Pero es en última instancia el cumplimiento de aquella resolución colectiva del Congreso de la Liga de los Comunistas que encomienda a un comité de redacción hacer ese texto. Nosotros estamos acostumbrados a ver la foto de Marx y de Engels como dos viejos de barba blanca, que con poses, ¿no? Marx nació en 1818 y Engels en 1820. Es decir, que en 1848 uno tenía 28 años y el otro había cumplido 30. Es decir, esa era la edad de los autores
autores del manifiesto comunista. No es un dato cualquiera ese. Sobre todo para comprender qué nivel de convulsión social, qué nivel de desarrollo existía en aquella sociedad para que dos jóvenes de 28 y 30 años fueran protagonistas no solo de esa obra,